Buenas noches, bienvenidos todos a este nuevo libro que vamos a trabajar el día de hoy, que es Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Bueno, para poder iniciar el libro, primero vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿sí? Queremos que la gente, que la pareja, que nuestros hijos sepan que son amados. Y desde la buena intención queremos que sepan que son amados. Pero sucede que se nos olvida ese amor principal, porque por amor a nuestra pareja queremos cruzar ciudades, por el amor a nuestros hijos queremos cruzar ríos, mares, pero se nos olvida ese principal amor que somos nosotros. Entonces yo primero para amar a alguien, debería amarme a mí. Debería cruzar el océano de mis miedos. Debería subir y escalar la montaña de mis ansiedades. Debería poderme ver al espejo sin filtro, aunque me dé mucho miedo, aunque quizás no me guste. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas que yo quiero hacer por otro, esta noche quiero que también nos planteemos qué he olvidado de hacer, qué he dejado de hacer por otro más. Porque es el principio de este libro, es el amor. Es decir, ama al resto en su lenguaje. Vamos a aprender 5 lenguajes de amor, como un idioma nuevo. Y vamos a ir descubriendo qué amor tiene cada persona, qué lenguaje, para que nos entiendan, porque si nos dicen en chino, why me, probablemente ni entendamos qué quiere decir. Entonces, no es que esa persona no sienta cosas por nosotras, es que ese lenguaje no es el adecuado. Pero también es importante que descubramos cuál es nuestro lenguaje del amor. ¿Qué tan de cerca nos podemos ver sin juicios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a trabajar en nosotros mismos? ¿Sí? Entonces, a veces queremos ir empatando, agradando al resto, pero el primer amor, el lenguaje que debería de yo conocer, antes que conocer el de los niños, debería de ser de los niños de afuera, debería ser conocer el lenguaje quizás que yo de niño tuve o yo de niña tuve y nadie supo cómo suplirlo. Probablemente me amaron, mis papás me amaron, probablemente me amó mucha gente, pero ¿qué sucede con ese amor que no pudo ser manifestado en una forma que yo le entienda? Entonces, estamos reunidos aquí para ir hablando sobre los lenguajes del amor, porque es importante que yo entienda la diferencia entre que me amen y que yo me sienta amado. Hay una diferencia que Gary nos dice muy grande y es que alguien me puede amar, pero difiere mucho de que yo me sienta amada, ¿sí? Para que yo me sienta amada, deben decírmelo en un lenguaje que yo pueda entender. Entonces, en estos lenguajes, que hay el lenguaje de amor primario y hay otros lenguajes que pueden ser secundarios, yo voy a poder ir entendiendo cómo se llena este tanque, cómo se recarga este tanque de esta persona, esta necesidad básica de sentirse amada, querida, ¿ok? Entonces, los niños y nosotros cuando fuimos niños necesitábamos llenar ese tanque. Probablemente nuestro tanque no fue llenado con ese amor. Y por allí surge ese sentimiento, marca la diferencia en la historia que me cuento. ¿Me sentí amada? Porque si ustedes van y preguntan a sus padres les van a decir, yo te amo, yo te amé. Pero probablemente se sienten enjuiciados si su lenguaje de amor es las palabras de afirmación. Y su hijo y su papá, cada vez que los ve, los cuestiona, les reclama, esa herida cae muy adentro porque está criticándolo en el lenguaje que ustedes tienen primario, ¿sí? Entonces, comenzamos a entender que quizás la relación no se nutre porque este papá no sabe que mi lenguaje de amor primario son las palabras de afirmación. Y cada vez que yo me equivoco, como todos los papás, al educar a mi hijo, él me está diciendo, lo haces mal, eres así y eres asado. Entonces, eso hiere mi corazón.
esta noche vamos a ver cómo dos historias se cuestionan y son un par de amigas que establecen una amistad en la secundaria por gustos, pero no se visitaban en casa, ¿sí? Entonces, la una tenía muchos beneficios económicos, tenía cierta predisposición que cualquiera podría haber dicho que era para el éxito, desde el enfoque que cada persona ve el éxito, versus la segunda, que venía de una clase media en la cual eh, obviamente habían ciertas limitaciones, los papás estaban muy pendientes, pero en cuanto a títulos, en cuanto a conocimiento, probablemente esta chica de clase media no tenía unos grandes referentes, ¿no? Versus su amiga que tenía muchísimas más comodidades y cualquiera diría que mayor predisposición para triunfar. Entonces, sucede que pasan los años y esta chica que tenía, digamos que mayor predisposición para triunfar, cayó en el alcoholismo, se casó pronto, cuando se casó se divorció y cuando ya después de haberse divorciado, eh, comenzó a incurrir en la bebida y tuvo problemas de alcoholismo. Entonces, cuando esta chica tiene problemas de alcoholismo y luego comienza a hacer su historia, ella le comentaba a su terapeuta que ella nunca se sintió amada y comenzaba a marcar la diferencia entre estas dos personas. Las condiciones que nosotros creemos a veces que influyen también es lo que vemos, pero probablemente como nos sentimos por dentro es nuestro reflejo. ¿A qué voy? Esta chica de clase media, quizás su lenguaje de amor fue satisfecho, fue amada en ese lenguaje de amor, versus la otra chica que pese a tener mayores comodidades, nunca se sintió amada. Y ella decía que sus papás siempre estaban ocupados, estaban haciendo cosas y que ella nunca sintió que ellos la amaran, se preocuparan por ella. Eso era lo que ella sentía. Ojo, ustedes me van a decir, puede ser una malagradecida, depende de la historia de cada persona, como lo vea, puede decir, pero es que sus padres estaban trabajando, ella debía de haber entendido. Entonces, hay varios lenguajes de amor. Si tu lenguaje de amor es el tiempo de calidad, por más que te regalen cosas, ese no es tu lenguaje. Por más que te lleven la comida, no es tu lenguaje, no te sientes querido, ¿sí? Porque no lo entiendes de esta manera. Entonces, hay una parte del libro en que le pregunta a los hijos, y yo les regalo esta pregunta a ustedes, antes de que se la hagan a sus hijos, se las pregunto a ustedes. ¿Ustedes se sintieron amadas por sus papás? Levanten por favor las manos de lo primero que sintieron. No quiero que me digan, déjame lo pienso. No, por favor pongan un dedito arriba si se sintieron amadas. No les puedo ver. No hay deditos arriba. Ok, es completamente válido. Ok. Entonces, cuando uno no se siente amado, marca una diferencia muy grande porque es la historia que se cuenta. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando ustedes no se sienten amados, pregúntense cómo se hubieran sentido amados. O a qué recuerdo pueden evocar que les traiga una bonita emoción. Quizás cuando hacían, ejemplo, en mi caso, cuando hacía crucigramas con mi papá, por ejemplo. Puede ser que era un tiempo de calidad en su momento. Yo ahora de adulta tengo un lenguaje primario que es el contacto físico y conecto mucho con mi mamá porque ese es su lenguaje de amor primario. Mi mamá es de las personas que abraza mucho y es un lenguaje en mí predominante. Sí tengo los otros lenguajes y le voy a decir por qué los niños necesitan tener los otros lenguajes de amor y que se va también fluctuando en el tiempo. Los niños comienzan, les dejo esta pregunta antes de pasar de tema, los niños comienzan sintiendo este contacto físico, por eso es importante, hay un estudio muy chévere sobre lo importante que es el contacto físico,
Pero les regalo la pregunta. ¿Qué ustedes creen o qué creen que les llenaba a ustedes o les hacía sentir queridas en cierto momento? El cerebro tiende a recordar lo malo por naturaleza, porque incluso el progenitor, digámoslo así, más malo, tuvo ciertos momentos de benevolencia, si lo podemos decir así. Entonces, ¿qué momento ustedes se sintieron queridas? No digo en general, sino un momento que ustedes puedan evocar que ahí en ese lenguaje, sin darse cuenta, se sintieron queridas. Y luego pueden preguntar a sus hijos, ¿cuándo te sientes querido? Primero, ¿te sientes querido? Ok. Muy bien, Mariela. Ya lo voy a leer. Dice, por ejemplo, me puede decir mi hijo, y pregunten sin juicio, ¿no? Porque pueden recibir la respuesta, yo no me siento amado por ti, mamá. Y puede ser muy desafiante, ¿no? Entonces no vamos a enjuiciar a mi hijo porque me diga, yo no me siento amado por ti. Entonces, pero vamos a comenzar a entender y a explorar cuándo no se sienten amados, ¿ok? Entonces voy a leer a Mariela, que nos va a aportar algo muy chévere. Dice así Mariela. Dice, yo en, yo en ese tiempo no me sentía amada. Ahora que soy mamá, que sé que realmente amo, pero en circunstancias de la vida tuve que amar un amor general a todos sus hijos con un mismo lenguaje. Supongo que tu mami los amó con tu mismo lenguaje, ¿cierto? Puede ser un lenguaje de tratar de hacer las cosas que ella creía. Antes se creía mucho esto de si comen, duermen y tienen un techo para dormir, desen por satisfechos. A veces no nos enseñaron la parte emocional. O sea, si están lo básico y está limpio, ese es el trabajo. Entonces, como que por allí también surgía esa necesidad que no estuvo satisfecha, ¿no? Ahora, hablemos de los lenguajes de amor. Sabemos que hay una diferencia en que entre alguien me ame, me diga que me ame, y otra que yo me sienta amado. Entonces, como niño, el niño puede percibir que no es amado. Es su percepción. Y yo no le puedo refutar y decirle, es que yo sí te amo. Tú dices cosas feas. No, el escuchar desde la observación, es decir, escuchar sin poner juicio. Ok, dices que no te sientes amado y es válido. Esa pregunta, esa respuesta puede, o podemos decirle, ¿cuándo no te sientes amado? Entonces tal vez me diga, cuando mamá se enoja, no me siento amada porque me ve con una cara así, ¿sí? Entonces ahí no me siento amado y es válido. ¿Sí? Entonces yo tengo que luego reforzar ciertas cosas, pero es válido que me diga lo que piensa, porque desde allí partimos. No le puedo decir a mi hijo, es que tienes que sentirte amado, porque yo te amo. No, es su percepción. Entonces, después de que tenemos la percepción, ya tenemos la pregunta para nosotros y la pregunta para ellos. ¿Ok? Vamos a entrar en el capítulo, como hablábamos de este ejemplo de estas dos personas que quizás fueron amadas de acuerdo a las prioridades de sus padres, pero que ambas no se contaban la misma historia. Entonces, también hay unos casos en los que Gary nos dice, mira, cuando les preguntamos a los niños cuándo se sienten amados, este niño dijo que tenía muchos contextos en los cuales sus papás nunca dijo que eran perfectos, pero que él sabía, ese niño sabía que lo amaban porque su papá jugaba con él. Este niño sabía que lo amaban porque su papá le regalaba el último juguete, sabía que lo amaban. ¿Sí? Entonces se sentían amados porque su papá lo llevaba al fútbol, por ejemplo, porque su mamá le leía cuentos. Estoy hablando de un lenguaje de amor. Ahora vamos con otro. Las notitas, las palabritas, las palabras que se van llenando el corazón, ¿sí? Entonces, son diferentes formas en las que podemos ir viendo los lenguajes que los niños se sienten amados. Entremos en el primer lenguaje. El primer lenguaje de amor son el contacto físico, ¿ok? Yo soy, y aquí les regalo una pregunta. ¿Ustedes se han preguntado a sí mismas si les resulta fácil el abrazar? ¿Si tienen algún problema con el contacto físico? Si a veces hay una tasa muy alta de personas que han sido abusadas y tienen ciertos miedos o reparos.
¿sí? Sobre todo cuando a veces son del sexo opuesto, los padres con las hijas y cosas así, entonces a veces como que tienen este reparo. Y Gary también nos lo trae. Lamentablemente hay ciertos casos que ha hecho que la confianza se pierda y por eso también es como que muchas veces cuando una persona fue abusada, tiende a acercarse quizás con mayor recelo, o si este lenguaje no era su lenguaje primario, si sus progenitores no tuvieron este lenguaje como primario, el contacto físico puede costar y doler. Duele dar algo que no recibí. Duele abrazar a alguien cuando yo no fui abrazado, ¿sí? Duele abrazar a alguien cuando a mí me negaron abrazos. Duele abrazar cuando cada vez que yo necesitaba un abrazo me decían, ya retírate, ya quítate, eres una exagerada, eres una sensible, eres una delicada. Entonces me comía las ganas de que me abracen y comencé a ver como débil a la persona que necesitaba contacto. ¿Sí? Entonces, pero Gary nos dice que es uno de los lenguajes más fáciles y más rápidos de poder conectar, hacer sentir que este hijo se sienta lleno ese tanque. ¿Sí? Entonces, el contacto físico, yo a mis hijos y a mi esposo se me hace fácil abrazar, pero el resto de las personas no. Claro, es diferente, ¿cierto? Porque uno no sabe este tema, ¿no? El hecho de poder ir socializando. Que yo creo que también cuando uno va creciendo va disminuyendo la cantidad de contacto, ¿sí? Va disminuyendo la cantidad de contacto y por eso muchas veces los abuelitos cuando los abrazan los nietos, si eso fue su lenguaje primario, les enternece aún más, ¿sí? Porque a veces en el día a día entre adultos, como que ya no es tanta la oportunidad del abrazo o yo no sé ustedes, pero pasa mucho que el hecho de que alguien te abrace, estos abrazos así eternos, se los damos a nuestros hijos. Pero estos abrazos eternos no es tan común verlos como que entre adultos, ¿cierto? O sea, como que esto va disminuyendo y vemos en la sociedad, por lo general, depende de la sociedad y el contexto, no todos son de abrazar, ¿sí? Y no todos nos gusta el contacto físico. Ahora, hay cosas como poder, cuando me cuesta con mis propios hijos, puedo comenzar haciendo choques, ¿sí? Choques de manos, ¿sí? Puedo inventarme un saludito, si aún me cuesta. Si yo tuviera una dificultad en este lenguaje de amor, yo puedo ir practicando sin lastimar a mi hijo, sin que esto sea forzado, ¿sí? Entonces, narrar sirve. Mira, yo vengo de una familia en la cual no se abraza mucho y he observado que tu lenguaje de primario es el contacto físico. Y yo te quiero que a veces hagamos este juego, ¿no? El juego de las almohadas, en el que hay quizás un poquito de cosquillas, siempre respetando si el niño quiere y no, y sabiendo parar a tiempo. También los juegos con las manos, ¿no? ¿Sí? Entonces, los juegos se me fue de choco chocolala, el juego de al final un abracito, el leerle el cuento al niño con las, puesto en las piernas, en el regazo, ayuda mucho, ¿sí? El hecho de que los niños crean este contacto lo tienen allí, si yo no sé, si a mí me cuesta abrazar, por ejemplo, perdón, son estrategias, porque lo que no queremos es que este padre termine desgastado tratando de darle ese amor que le duele, ¿no? Porque si te duele, o sea, si te duele un lenguaje de amor, no tiene que ser tan de la noche a la mañana, puede ser un proceso y abraza ese proceso si es que a ti te está doliendo muchísimo el hecho de abrazar a tu hijo, ¿no? Y saber que si descubriste el lenguaje, trata de que se llene a diario. El lenguaje de amor tiene que ser empleado a diario. A veces mi hijo no me va a decir, mira mamá, no me siento amado, porque son chiquitos, ¿sí? Pero yo voy a ver que está irritable, que me está necesitando, que probablemente este tanque me esté diciendo, ayúdame mamá, estoy vacía, no me siento amada, no me siento amado. Entonces, lo recargo. ¿Cómo lo recargo? A diario en su lenguaje, ¿sí? Y va a ir fluctuando su lenguaje, ya les voy a comentar. No todo siempre va a ser el mismo lenguaje y es importante que los niños, digamos que sean unos políglotas en lenguajes de amor. Ellos necesitan saber la diversidad
para poder entender mejor su entorno, ¿ok? Entonces, decíamos que el lenguaje principal, que es necesario el tacto, hay un instituto específicamente que hace estudios respecto a cuánto beneficia el contacto, el tacto, el hecho de abrazar a una persona, toda la carga emocional que se puede desprender, que se puede liberar cuando alguien abraza a otra persona. No sé si les han visto, incluso hay alguien que decía esto de la terapia de los abrazos, abrazar un árbol, el abrazarse a uno mismo, que es la primera persona que se tiene cerca, abrazarse con fuerza y decir estoy orgulloso, orgullosa de ti. Creo que podemos practicar con nosotros mismos. Si no nos abrazaron lo suficiente, abrazarnos más seguido, cogernos y decir, estás a salvo, eres amada, yo te amo. ¿Sí? Entonces, hablamos en este instante de qué lenguaje, del lenguaje del amor mediante el tacto. No sé si alguien quiere intervenir, si no pasamos al siguiente lenguaje. ¿No? Ok. El siguiente lenguaje es el lenguaje de las palabras de afirmación. A veces, mi caso, voy a contar mi caso para comenzar. Bueno, siempre les narro algo de mí. Creo que un día ustedes me podrán contar toda mi historia y mi infancia. Pero mi caso, ¿no? Yo vengo de un papá que creo que una vez nada más me pegó. Eh, algo realmente muy difícil para él. Mi papi es una persona que confunde mucho la ira con la violencia. Entonces, para mi papá fue un reto no pegarnos. Y él diría que vaya que le dimos infinidad de motivos. Pero como él no nos podía pegar, él drenaba su energía diciéndonos palabras altisonantes. Entonces, diríamos que no las palabras que una mujer quisiera escuchar. Entonces, él al final, de esa manera, él sentía que nos dominaba, porque él viene de una crianza autoritaria y él era autoritario con nosotros. Entonces, esas palabras a mí me dolían muchísimo. Y las personas que me conocen saben que muy pocas veces, que escasamente yo digo malas palabras altisonantes, malas palabras, como las digan en su país. Sobre todo cuando estoy enojada, es demasiado raro que yo emplee malas palabras. Es algo como que, porque yo lo asocié que es algo que lastima, que cuando alguien está enojado y dice palabras altisonantes, lastima, porque yo me sentí por años lastimada de esa manera, porque para corregirme mi papá nos decía palabras grotescas. Entonces, para mí era muy doloroso. Y obviamente para decirlo de ahorita no es algo doloroso, ya lo tuve que trabajar muchísimo, pero las palabras de afirmación era uno de los lenguajes que en su momento también fue principal para mí cuando era niña. Y a mí se me enseñó mucho que las palabras se usaban para criticar. ¿Sí? Si lo estás haciendo bien, no tengo que decírtelo. Si lo estás haciendo mal, ahí te tengo que decir algo. ¿Ok? Entonces, las palabras de afirmación fueron, aunque ustedes crean que yo afirmo mucho, por ejemplo, cosas que le digo a mi hijo, fue cuestión de practicar, ¿sí? Porque para mí ha sido un proceso el hecho de que yo decía, ok, si lo estás haciendo bien, ¿para qué te voy a decir que lo estás haciendo bien? Entonces no calificaba mucho esto de conversar y de que las palabras tienen poder. O sea, yo sabía que tenían poder, pero sabía que cuando se las tenía que decir en el ejercicio práctico, debía ser solo si lo estaba haciendo mal. Entonces, en mi caso, yo lo utilizaste hace algunos años, y fue que comencé haciendo una lista y viendo, averiguando listas de otra gente, cómo, cómo valorar los logros de las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, frases como que yo suelo utilizar, que se las dejo abiertas, como por ejemplo, estoy orgullosa de ser tu mamá. Hay una canción muy bonita que dice esto, que dice, me deleita verte crecer, ¿sí? Entonces, cosas que le digo a Caleb es un honor ser tu madre, es un privilegio estar en primera fila, viéndote crecer. No le estoy diciendo nada de un halago, simplemente le estoy diciendo algo que nace de mi corazón. Si pudiera volver a escoger ser tu mamá, lo escogería, o sea, sin necesidad que haga nada. O sea, tú no tienes que hacer nada para que yo te ame. Tu sola existencia me hace una persona mejor. Tú no me debes nada. Cuando naciste,
viniste a cambiar todo mi mundo y eso me ha hecho una persona mejor. Tu existencia me hace una mejor persona. No me debes nada. Entonces, estas cosas se las suelo decir constantemente a Caleb. Yo sé que probablemente un día va a crecer y me va a decir, ya lo sé, incluso me da risa porque a veces me completa la frase, ¿no? Le digo, debes de estar orgulloso de mí. Debes ponerte a salvo. No tienes que ser perfecto. Y aunque suenen frases muy repetitivas, en algún momento le van a servir. Entonces, las palabras de afirmación, trato de ser muy sigilosa con lo que digo, porque yo aprendí que herir era válido, porque era el único recurso para cuando estás enojado. Puedes herir, hasta que la otra persona se sienta tan mal, porque así se aprende. Ese fue mi lenguaje principal en casa, ¿sí? Entonces, hay que hacerle sentir mal a alguien para que aprenda. Entonces, le estoy enseñando. Imagínense lo benévolo que era mi papá al enseñarme mediante ofenderme. Entonces, cambiar eso es un proceso, no nace de la noche a la mañana. Frases que no está bien decirle a un hijo que tiene un lenguaje de amor primario, como son las palabras de afirmación, es decirle, eres un vago, eres un inútil, eres un torpe, no sé qué hice para merecer esto, yo me saco el aire trabajando para que tú hagas esto, yo soy tu esclava, haría cualquier cosa para irme y dejarte botada, sígueme haciendo esto que te voy a dar, te voy a dar. Cosas muy fuertes que van lacerando. Imagínense, esta frase es horrible y a veces está normalizada. No sé qué hice en la vida para merecerte como hijo. Algo malo tuve que haber hecho para que me castigue así Dios. Qué dolor tan grande esas frases, ¿cierto? Yo no sé ustedes si han escuchado alguna de estas frases, quisiera que me levanten la mano y me pongan dedito arriba o corazoncito arriba. Si han escuchado estas frases tan horrorosas en las cuales laceramos la autoestima de nuestros hijos. Y luego decimos, yo no sé por qué es tan desconfiado. ¿Por qué no confía en sí mismo? Yo no sé por qué es tan nerviosito mi hijo. ¿Sí? Entonces, esas palabras acaban con la autoestima de una persona que se siente querida mediante las palabras, que hace su esfuerzo porque lo reconozcan, porque le digan, ¡ah! Lo lograste, lo hiciste. Es tu esfuerzo. Lo difícil se hace fácil con práctica y constancia. Vamos, tú puedes con eso. Las mamás, alguien decía que ser mamá es ser una coach emocional, ¿sí? Los que hacen los coach, aunque el partido vaya mal, se dan las maneras de alentar, de animar. Entonces, de animar y animar, aunque quizás el pronóstico no sea el mejor, el seguir animando a nuestros hijos, ¿ok? Entonces, yo quisiera que ustedes recuerden que este lenguaje de las palabras de afirmación, si alguien tiene, me gustaría que porfis participen levantando su manito, poniendo un corazón. Si alguien tiene dificultad con este tipo de lenguaje, puede pedirme con Sandra, no sé si Sandra está aquí. Bueno, Sandra y yo hicimos hace un tiempito un trabajo bonito. Sandra me decía, Gis, es que a mí también me hirieron de pequeña y a veces como que me queda corta la lista de, de frases para poder alentar. Entonces era como que, ok, ¿y ahora cómo lo hago? Entonces nos dimos esta misión de hacernos un bonito Word con frases, ¿no? Entonces sacábamos estas frases, hicimos una lista súper grande. Así que si alguien la quiere por allí, le puede servir ir practicando. Sí, a veces lo que odiamos de nuestros papás, si no lo sanamos, si no somos conscientes, lo tendemos a repetir. Estamos condenados a repetir lo que no hemos sanado, ¿sí? Entonces probablemente lo que haces es como te enseñaron, como decía yo, ¿no? O sea, a mí me hirió
y como me hería. Entonces, sin darme cuenta, cuando yo me enojo, no busco otras herramientas, ¿sí? Entonces, quizás Diana dice, ok, yo las amo, pero lo que sucede es que cuando yo me enojo, esta furia sale de mí y es como que la siento aquí, entonces como que digo, ¿qué tengo ahorita para decir? Entonces saco todo este pañuelo que son las malas palabras, las palabrotas, y salen 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 así como que. Y cuando ya me doy cuenta, digo, ups, ya veo solo los pañuelos, ¿cierto? Veo todo el desastre ahí y digo, no, por Dios, lo hice mal. Dice, hola, este lenguaje de amor que más me cuesta aprender son las palabras de afirmación. Miren, aquí estamos desde el consciente, ¿sí? El hecho ya de reconocer que quizás este lenguaje de amor me está costando es porque ahí hay algo que sanar y el hecho de ya poder decir, ok, quiero hacerlo diferente, les voy a pasar el documento de Word, les voy a pasar las imágenes que me parece que lo subí a crear y guiar y lo pueden pegar si quieren en no sé, en un lugar visible que esté a la altura de sus ojos para que ustedes lo puedan repetir, repetir, repetir y repetir y repetir. Yo he practicado intencionalmente, como les digo, no es de ahora, ha sido cuestión de práctica y práctica y práctica, pero como les comento, o sea, para mí era muy fácil criticar. Por ejemplo, yo puedo ver una casa limpia y yo veo que el patio todavía está sucio, entonces, siendo mi Gis de antes, diría, el patio, ¿sí? Qué horrible persona, ¿cierto? Si así era yo. Entonces, no es que, oye, te esforzaste por toda la casa, solo te. No, como, otra vez. Oye, hiciste un gran trabajo. Estaba bastante desordenada la casa, ¿cierto? Y capaz esta persona me dice, me faltó el patio. Yo te ayudo. ¿Ven la diferencia? Yo antes era la del patio y me quedaba 8,000 horas hablando del patio. Claro, hola, dice este lenguaje de amor es el que más me cuesta, aunque me trataron con ofensas, pero sí solo me hacían notar cuando me equivocaba. Y es algo que replico con mis hijos. Claro, lo que pasa es que nos enseñaron que hay que hablar solo cuando hay que juzgar, porque así se enseña, haciéndole sentir mal, porque no se la pases por alto, ¿sí? Así nos enseñaron, porque ellos aprendieron así. Pero sucede que ahora nos han dicho, se puede reafirmar el hecho de hacerte sentir cómodo con lo que hiciste, con lo que avanzaste, ¿ok? Entonces, ojo, aquí no hay nada malo que decir. Por ejemplo, en este lenguaje de amor, Gary nos dice, o sea, no es que no voy a corregir a mi hijo, pero lo voy a corregir cuando ya esté calmado, ¿sí? Porque probablemente, en el caso de cuando nos corrigieron así, probablemente si en ese instante lo digo, va a salir el pañuelo de palabrotas, ¿cierto? El pañuelo de palabras hirientes, el pañuelo de. Así como que ya lo boté y solo cuando veo todas digo, rayos, ¿cierto? Entonces, lo que sí es como, en este instante no, luego sí redirigir, ok, mira, esto no, me voy a inventar el nombre de mi hija, ¿ya? Porque siento que el de mi hijo ya la tengo muy viciado. Voy a decir que Pamela, mira Pame, observado que no nos está funcionando la rutina de prestarte el celular para que revises media hora de celular, porque al final, cuando te tengo que pedir el celular, no me lo estás dando, ¿sí? Entonces vamos a llegar a otra negociación porque yo también tengo un límite y el límite de casa es media hora. Entonces vamos a acordar. Te voy a prestar el teléfono en esta semana. Si te sigue costando, te voy a ir devengando. ¿Qué quiere decir? Te voy a ir quitando. Si tú te cediste 15 minutos, la semana tiene 2 horas y media de teléfono. Entonces te fuiste contando. Cuando terminen las 2 horas y media, no hay más teléfono por el resto de los días. Entonces te voy a anticipar cómo lo vamos a trabajar, pero el límite está puesto. Entonces, quizás es como aplazar los pañuelos, ¿sí? En vez de sacar los pañuelos, ir a respirar. Es muy difícil, se necesita mucha intencionalidad el ir cambiando las palabrotas, ¿sí? Como les digo, o sea,
ese lenguaje yo me lo conozco al pie de la letra porque fue como me educaron a mí. Y ahora ha sido un proceso de trabajar con mi papá, ¿no? O sea, poder entender a mi papá desde la compasión ha sido todo un proceso y un reto y amarlo porque sé que trató de hacer todo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía y lo digo desde el corazón. Si yo sé que hay alguien que me ha llamado más que mi papá y mi mamá, les podría decir esta noche, pero mi papá y mi mamá me amaron muchísimo, con toda su infinidad de defectos, ¿sí? Entonces, ha sido un proceso de entenderlo, ¿no? Yo soy así, veo el papel que quedó en el piso y después, sí. Yo sabía decir esta frase, no sé si ustedes me hacen un corazón, pero yo decía esto, yo le sabía decir a mi esposo, no a mi hijo. Yo le decía a mi esposo, esto es una porquería cuando la casa estaba desordenada. Así le decía. Hasta que la otra vez, un tiempito nomás, me escuché diciendo eso. Y es que grosera. Suena muy grosero lo que les sé decir cuando estoy desbordada. Y, y entendí, primero que no es una porquería mi casa cuando está desordenada. Primero, es una palabrota el decir eso. Segundo, todos nos desordenamos en algún momento. Y ahora sí digo, esto es un caos. Porque sí es un caos. Porque hay tiempos en que son un caos. Y el otro día, mi hijo dijo, esto es un caos, mi casa. Y yo pude con eso y yo decía, Dios, qué bueno que no dijo la otra palabrota si me hubiera escuchado. Entonces, miren la intencionalidad, es un proceso, no sale de la noche a la mañana, pero como les digo, les voy a pasar, pueden imprimirlas, pueden pegarlas, pueden regalarse también, regales en la frase. Hay una palabra con V, una palabra altisonante, una palabrota con V que yo no digo, porque mi papá lo utilizaba full, full la palabra con V, así, muy fuerte, mucho, 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 mucho. Y para mí esa palabra es como, ustedes dirán es el significado, es la connotación, pero para mí tiene un profundo dolor que alguien le diga a otra persona la palabra con V. O sea, soy una adulta y no la digo porque me genera la palabra en mí está asociada como una palabra así súper dolorosa. Y yo no la menciono, no porque soy súper correcta, no, es porque yo creo que nadie merece que le digan esa palabra. Le tocó una fibra, perdón, me puse muy sensible, si me dieron la lágrima después. Pero para mí la palabra con V es una palabrota. Entonces, para que vean que sí, o sea, que sí, sí dañan. Hay palabras que, que tienen esta connotación y yo por eso no la uso. Entonces, todo el mundo dice es que no dice malas palabras, pero esa palabra con V es, ni aunque me digan, dila, no la puedo decir. Entonces, son simbolismos que vamos dando. Ahora, una vez que les he dicho cuál es el segundo lenguaje de amor, vamos con el tercer lenguaje de amor, que es el tiempo de calidad, ¿sí? Me gustaba esta historia de un niñito que habla, bueno, una de las historias que habla es de un niño que era muy brillante en la escuela, todo iba bien, pero de la noche a la mañana comenzó a ser posesivo con la profesora. Quería solo estar con la profe, cayó hasta en agresividad por poder estar con esta profe, no se le desprendía a la profe, quería que estar así pegadito, juntito a la profe. Y las quejas comenzaron a llegar. Este matrimonio, estos padres estaban en un taller de Gary. Entonces, este matrimonio le dice, mira, no sé qué le pasa a Caleb, si mal no recuerdo el nombre era Caleb. Le dice, no sabemos qué le pasa, él todo iba bien, pero ahora ha cambiado totalmente, se ha vuelto agresivo y cosas de estas, ¿no? Entonces Gary le dijo, yo no me especializo en niños, yo hago, o sea, y ellos también se disculparon por preguntarle cosas de niños cuando es un taller para parejas, él daba. Gary principalmente su libro principal, porque él fue terapeuta y es, bueno, no sé si ejerce todavía, era terapeuta de parejas, entonces él hacía sus seminarios, iba a ciudades para hablar de parejas. Entonces, por eso se disculpaba porque obviamente iban a preguntar de niños, quizás no era lo de él, ¿no? Entonces, él les dijo, terminen de escuchar
el taller y pregúntense el lenguaje de amor de Caleb, ¿ok? Entonces terminaron el taller. Luego que terminaron el taller, dijeron que lo entendieron todo. El lenguaje principal de amor de Caleb era el tiempo de calidad, ¿sí? Entonces, si bien era cierto, ellos le seguían diciendo que lo querían, seguían haciendo cosas por él, quizás, pero ese tiempo de calidad ya no existía. ¿Por qué? Porque mamá había empezado a trabajar y los días que trabajaba, luego iba donde los suegros o donde los papás, no recuerdo bien, pero ya no había este tiempo de calidad, de conversar, intimidad, que antes tenían en este tiempo de conversación en el que se conectaban y podían hacer actividades como ir a recoger algo juntos, tomarse un helado. Esas actividades habían suprimido por completo. ¿Por qué? Porque al final había surgido un nuevo trabajo, entonces mamá lo había pasado desapercibido. Papá designaba porque veían partidos de fútbol, no recuerdo si fútbol americano, bueno, veían partidos de un deporte, iban al estadio a ver estos partidos y así ellos dos conectaban. Pero papá dijo, es muy caro ir a pagar si lo puedo ver desde la televisión y papá dejó de pasar este tiempo con Caleb. Entonces papá ya no tenía el tiempo de calidad adicional que él viajaba, ¿sí? Mamá trabajaba y este tiempo de calidad, este tanque comenzó a vaciarse, porque el tanque debe de ser llenado a diario, ¿sí? A diario. No es si es que quiero hoy, sino mañana. Ustedes todos los días comen, ¿cierto? Todos los días comemos. Todos los días nuestros hijos se deben llenar su tanque, ¿ok? Y nosotras también nos debemos llenar nuestro tanque, ¿ok? Entonces, este tanque ya no estaba siendo llenado. No eran malos papás, no era que ellos trataban de lastimar a su hijo, pero quizás no priorizaron el lenguaje que él tenía. Y este tanque cada vez se comenzó a sentir más vacío y más vacío y más vacío y más vacío. Luego de que lo analizaron, tomaron medidas al respecto, porque esto es importante, tomar medidas, no se culpabilizaron y dijeron, ay, pobre de nosotros, lo que le hemos hecho daño a nuestro hijo, hecho daño, sino más bien dijeron, ok, entonces mamá comenzó intencionalmente a planear salidas y tiempo de calidad, ¿sí? Y papá también comenzó a sustituir ese tiempo que antes lo pasaba en el fútbol con él o y que dejó de hacerlo por otra actividad para hacer, ¿sí? Oigan, hay algo importante. Este papá no dejó de trabajar, no es que trabajaba, qué sé yo, se me ocurre, trabaja de viaje, ¿no? Se va y entonces ya dejó de viajar y hacer, no. Los días que estaba, en vez de estar en la televisión, él decidió llenar el tanque de su hijo, ¿sí? Hacer llamadas más frecuentes, cosas de esto. O sea, la intencionalidad. Ahora, después de un tiempo, volvió Gary a este lugar y los padres le contaron que Caleb era otro nuevamente, que dejó que la profesora les había llamado y les había preguntado que qué pasó, que qué hicieron, porque Caleb había dado todo un cambio completo. Entonces, ellas le contaron al taller que habían ido, le contaron que entendieron que el lenguaje de amor primario de Caleb era el tiempo de calidad y que no se estaba sintiendo querido, no se estaba sintiendo amado. Y eso no quiere decir que no lo amaban, ¿no? Ellos tenían claro que amaban a su hijo, pero su hijo no se estaba sintiendo amado. Entonces, también nos cita una madre. Hay un ejemplo que una madre que tiene 10 hijos, no recuerdo el nombre específico de la mamá, les debo los nombres, por favor, perdónenme. Pero esta mamá que tenía 10 hijos asignaba un tiempo para cada hijo. Y hacía clases, les daba clases, hacía actividades con cada uno y muchos fueron poetas y escritores. Y esta mamá definitivamente tenía una organización muy prolija para poder dedicar y asignar un tiempo a cada uno. Nadie está diciendo que cada una de las mamás haga educación en casa. Cada quien lo hará de acuerdo a su tiempo, su momento.
pero es el tiempo de calidad que esta mamá decidía intencionalmente pasar con sus hijos. Por ejemplo, una vez que yo juraba, hace poco les cuento un relato, yo juraba hace poco nomás, le hice esta pregunta a mi hijo y me dejó sorprendida. Entonces, porque yo le pregunté, ¿cuándo te sientes amado? ¿Sí? Y yo dije, cuando le doy masajes. Yo dije, porque su lenguaje de amor primario, el contacto físico. Eso sí pasó hace un tiempo atrás. En pandemia yo había identificado ese lenguaje de amor, pero adivinen qué, ya no es el mismo. Él me dijo, mamá, me siento amada cuando tú y yo hacemos actividades juntas, cuando tú y yo leemos, cuando tú y yo hacemos un proyecto, cuando tú y yo subimos al cuarto de actividades. Yo me siento amada cuando hacemos pasteles. Yo me siento amado cuando tú y yo hacemos cosas juntos. Y me quedé así. Entonces, el libro nos dice, los lenguajes van fluctuando y es necesario que vayan aprendiendo diferentes lenguajes, ¿sí? Probablemente el de contacto físico ya ahora es su lenguaje secundario o siempre se lo estoy llenando probablemente y quizás a veces se me pasa llenar el de actividades o por lo menos ya no le puedo dedicar el tiempo que le dedicaba antes, ¿sí? Antes era muy a diario que llenaba ese tanque en cuanto a actividades que hacíamos juntos, pero obviamente por el trabajo, por todas estas cosas, ha disminuido la cantidad de tiempo que hacemos para hacer todo y nada. Entonces, yo siento que sí es cierto que fluctúa el lenguaje de amor. He tratado de comentarles 3 lenguajes de amor. Hemos avanzado bastante porque son 5 lenguajes de amor. Quiero sus comentarios, quiero que ustedes me digan qué les hizo sentido, qué no les hizo sentido, o no sé, alguna cosa que ustedes me quieran contar que identificaron. Se pueden abrir micrófonos. Hola. Bueno, a mí me gustó mucho precisamente esa historia porque me sentí justamente identificada con mi niño que ahora va a cumplir 3 años, con Kilian, porque él es un niño muy sociable, sí, feliz, aquí en la casa también siempre está feliz, riéndose, brincando y todo. Y llegó un momento, él está en un jardín, llegó un momento en que en el colegio me dijeron que lloraba mucho. Y él ni siquiera la primera semana que estuvo en el colegio por primera vez era así. Entonces él lloraba mucho, aquí en la casa también lo sentía como un poco irritante, o sea, yo también me sentía que, o sea, hacía muchas cosas y entonces me tocaba a veces regañarlo mucho, yo me salía de pronto de mis casillas mucho, entonces me puse como justamente me puse a hablar contigo y todo eso y llegué a la conclusión que justamente era que no estaba saliendo con él. Él le gusta mucho caminar. Él dice que va a dar paseos. Me dice siempre en las tardes íbamos a dar paseos, a caminar, así sea darle como la vueltecita por aquí cerquita a la casa donde vivimos. Pero eso ya lo tenía como costumbre y él es un niño muy activo. O sea, me doy cuenta ahora que es muy activo y que él como que canaliza por ahí ciertas emociones, de pronto se regula por medio de la caminada, de pronto de caminar, y como lo hacíamos juntos y era todos los días, entonces, como ahora tengo una niña que tiene ya casi un año, entonces se me dificultaba y siempre como que lo posponía, decía, no, ves a jugar con esto, lo entretenía y no lo hacía, y eso estaba ya teniendo pues sus consecuencias, por decirlo de alguna manera, y eso era lo que hacía que en el colegio estuviera así. Comencé nuevamente esa rutina, a caminar con él, a salir, y ha cambiado, o sea, inmediatamente cambió, inmediatamente volvió a ser de pronto ese niño de antes, ya riéndose, brincando, haciendo todas sus cosas, y siempre, y me decía, él me dice, vamos a pasear, me dice. Entonces ya sé que esa es una forma, al menos por este momento es una manera que él tiene de sentirse amado también, de sentirse que sí, que pasa tiempo conmigo de calidad, de pronto ese también es el, lo que le llena a él su tanque de emoción, de amor. Qué bonito, miren. Y eso que acaba de decir Ceci es tan valioso
porque también se lo pueden narrar a sus hijos y decirle que les llene el tanque. Obviamente depende de las edades, ¿no? Entonces también influye mucho en la edad que estén. Si son adolescentes, probablemente no siempre quieran. Aunque sea su lenguaje de amor el contacto, los adolescentes van a tratar de marcar rechazo, aunque necesiten un abrazo. Entonces, Gary también lo menciona allí. ¿Alguien más que desea abrirse, por favor, el micrófono? Yo, buenas noches. Mari, hola. ¿Dónde está? Realmente no me he leído los 5 lenguajes del amor para los niños, pero sí me he leído el de adultos. Bueno, me quedé en el primer capítulo, en el de los niños. Y sí iba a hacer énfasis en que los lenguajes del amor son cambiantes. Bueno, ahora que usted lo dijo. Porque yo me acuerdo cuando yo era niña y yo era la última, antes de tener unas hermanas gemelas, a mí me gustaba mucho el contacto físico con mi mamá. Pero ahora que yo soy adulta, mi lenguaje del amor primario son los actos de servicio. A mí me gustan que las personas hagan cosas por mí. Lo tengo plenamente identificado. En cuanto a mis hijos, no les he preguntado realmente abiertamente cuándo se sienten amados por mí. Yo diría, supongo que es el contacto físico, supongo. Pero ahorita haciendo memoria me doy cuenta que mi hijo de 12 años últimamente me pide bastante ver series con él. Entonces yo diría que sería tiempos de calidad. Ajá. Eso. Qué lindo. Mira como Mari, como ya se leyó el otro libro, es como que empata, porque mucho de lo que de un libro conecta con el otro. Y lo que dice Mari, el tiempo. A veces los hijos incluso buscan conectar con el papá que juegue, que haga taekwondo o lo que sea, para poder conversar y tener este motivo o ver estas series, a que a veces después nos dicen, después de años, no me gustaban las series, pero realmente me gustaba porque te gustaba a ti. ¿Sí? Entonces, Pati, cuéntanos. Gracias, Mari. Hola, buenas noches. Yo quería comentarles que me siento así como muy desbordada desde hace algunos días de esta semana, porque no sé qué le está sucediendo a mi hijo. Yo supongo que es eso, como que le falta amor o alguna cosa que estoy haciendo mal, porque, bueno, les voy a contar nada más de hoy. Por ejemplo, salió de la escuela y lo llevamos, una amiga y yo al parque. Y empezó a jugar, pero solo quería estar con mi amiga. Y a mí me decía, tú vete, no le hables. O sea, como es mía, ¿no? No quiero que nadie le hable. Entonces ellos se pusieron a jugar y todo, y ahí había más niños, y entonces Roque se empezó a pelear con los niños, ¿no? Así, no quiero que le hables a José, no te le acerques a José, no le hables. Y ella, algún niño le pedía ayuda, y entonces Roque decía, no lo toques, no le ayudes, y así. Entonces los niños pues obviamente empezaron a hablar entre ellos, así como, ay, qué niño tan grosero, qué niño maleducado y así, ¿no? Y yo estaba como desde fuera viendo, ya me acerqué y le dije, Roque, no estés peleando con los niños. Me dijo, no, tú también vete. No, solo quiero estar con José, no contigo. Entonces, como yo vi que, o sea, bueno, es que grita y se pone a gritar en el parque así horrible, entonces me alejé y en eso llegó otro niño, igual chiquito, ¿no? Roque tiene 4 años y este otro niño yo creo que tenía como 8 así. Y me dijo, ay, qué niño tan maleducado, ¿verdad? Entonces yo le dije, sí, ¿verdad? Es que se enoja mucho. Y le dije, sí, se enoja de todo, no sé qué, pero sentí feo, ¿no? Y entonces él se fue como, o sea, como si nada. Yo creo que, o sea, él no sabía que yo era su mamá porque yo antes había estado platicando con él. Entonces cuando me dijo eso, me sentí muy mal, ¿no? Me alejé porque dije, no quiero que siga gritando y así toda la gente me estaba viendo. Y entonces me senté al lado de otra mamá, me puse a platicar con ella y así. Y y me dijo, ay, es muy enojón, ¿verdad? Y yo, sí, es que está un poco desbordado porque ahorita está pasando por muchos cambios, nos acabamos de mudar, es nueva escuela, no sé qué. Yo así como tratando de justificar la situación. Y ella me decía, sí, pues es que sí se nota que tiene un carácter bien fuerte. A ver cómo te va, porque luego ya de grande, o sea, así, ¿no? Como todo el mundo haciéndome comentarios. Y yo, sí, sí. Bueno, total que ya pasó, nos fuimos, íbamos a cruzar la calle y se suelta de la mano y corre. Y bueno, gracias a Dios no venían coches, pero, o sea, se cruzó la calle solo. Y llegó una señora porque lo regañé, le dije, oye, Roque, eso no se hace, no sé qué, y se puso a llorar. Entonces llegó otra señora y me dijo, ay, qué niño tan bonito, no estés llorando, no sé qué. Y voltea y le dice, tú cállate, contigo no estoy hablando, no sé qué. Entonces
le dije, ay, perdón, es que estamos pasando un momento muy complicado, pero yo así, de verdad que estoy súper, súper desbordada. O sea, todo el tiempo estoy pensando así como, es que le voy a pegar, ¿no? Y me controlo muchísimo, pero de verdad que lo estoy pasando muy mal con eso. ¿Cuál? Bueno, primero te abrazamos. Ay, Primero gracias. te abrazamos de corazón por todo lo que te está pasando. Porque debe ser muy valiente el no quererle pegar. Seguramente quieres pegarle, ¿cierto? Sí, Porque probablemente a ti sí te pegaron cuando hacías cosas menos graves. Muy sí. probablemente. Y es titánico. Incluso a veces creemos, muy en el subconsciente, es una sombra. Una de las sombras se llama el libro Tu espejo, tu hijo, tu espejo. Y habla de eso, de que a veces, como hacemos cosas que no hicieron por nosotros, duele. Y a veces sentimos hasta como esa envidia. Y quiero que nos abracemos a la envidia porque pasa. O sea, a mí, por menos me hubieran dado. Y yo no sé por qué tú no valoras que a ti no te pego. Ese sentimiento a veces lo tachamos como que está mal. Está mal sentir esto. ¿Cómo voy a decir a mi hijo que yo siento envidia de la situación en la que está? Es normal, todos los padres sentimos cierta, de diferente manera canalizamos quizás la envidia del privilegio que le podemos dar a un hijo, cualquiera sea el privilegio que le demos. Quizás al mandarle a una mejor escuela del que fuimos nosotras, quizás contratarle a un profe de piano, quizás contratarle a un profe de francés, quizás etcétera, cosas que nosotros no tuvimos. Tal vez el estar presente en su infancia mientras nuestros padres no estuvieron. Y bueno, aquí primero de abrazar a nuestra sombra que es la envidia, ¿sí? Yo tuve una sombra de envidia puntual, 3 años, mi hijo podía dormir cerca de su mamá. Yo no pude hacer esos chistes. Yo no dormí cerca de mi mamá por muchos años y reconocerlo y decírselo a ustedes fue un trabajo porque a mí, ¿cómo le iba a decir que yo sentía envidia porque mi hijo podía dormir con su mamá y yo no dormí con la mía? Fuerte, ¿cierto? Mi mamá no dormía con nosotros porque viajaba y trabajaba lejos. Entonces, primero de saber que tú lo estás haciendo diferente, no por ser mejor mamá que tu mamá, no por ser mejor progenitor que tus papás. Lo estás haciendo porque desde la conciencia intentas hacerlo. Ahora, allí, si Roque cree, nosotros, todos nos damos cuenta de lo que piensan nuestros papás. Quizás por empatía, Patti, puede ser por empatía que tú le dijiste al niño, sí, cierto, porque probablemente lo sientes. Pero si Roque, por ejemplo, Pati, ¿cómo se llama tu esposo? No sé cómo se llama tu esposo. Se llama Gabriel. Imagínate que tú, por casualidad, encuentras que una factura tiene lencería que se ha quedado por ahí y que está con el nombre de Gabriel. Y muy probablemente, no sé, depende de tu nivel de gestión de celos, de la emoción del celo, te volaste. Y él sale, se encuentra a su mamá y dice como que está muy loca, ¿no? Y él dice, sí, la verdad es que sí. Le quería explicar, pero ni deja que le explique. Está encontrando a tu cuñada. Digamos que Gabriel tiene cuñada. Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué está que grita y grita? Está bien loca, ¿cierto? ¿Cómo grita? Y así sucesivamente. ¿Cómo te sentirías con Gabriel después de que le fue dando la razón al resto de gente? No, me sentiría muy enojada porque si yo lo estoy pasando mal y él en lugar de entenderme todavía me critica o me exhibe o me expone, yo sentiría eso, me enojaría más. Ya. Entonces, probablemente, no digo que sea la verdad, probablemente Gabriel sienta que tú simpatizas con lo que piensa el resto. Entonces, los niños son muy, muy perspicaces y entienden que algo piensa la otra persona, aunque no lo diga. Sí, recordemos que hay cosas que no se dicen, pero se sienten, ¿cierto? Sí. Ahí se me escucha. Ahí se me escucha.
Sí, Bueno, sí, sí se escucha. ¿sí se me escucha? Sí se escucha. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Yo no escucho. Me quedé sin el otro auricular. No. Ya. En cambio, yo no escucho. Me quedé sin el auricular. Pero bueno, voy a terminarlo antes de poderle dar la palabra a alguien. Y es que a veces, aunque no les decimos a nuestros hijos, yo siento que el resto de personas tienen la razón, que se te está pasando la mano, ellos lo sienten, ¿sí? Ellos lo notan en nosotros. Ahora, sugerencia desde el corazón. Como dices, cambio de escuela, el decir desde la empatía, eh, te está costando, Rocky. Observo que te cuesta y es normal, está bien que te cueste. ¿Qué no voy a permitirte, Rocky? No te voy a permitir que, que le coges y le lastimes a alguien. No te voy a permitir que cruces la calle corriendo porque te pone en peligro. Yo te amo y mi responsabilidad es ponerte a salvo. ¿Sí? Le estás pasando mal. Te pido una disculpa si he sentido que no te he estado apoyando. A veces me cuesta entenderte. A veces no sé, mamá no sabe todo. ¿Sí? A veces quisiera también que me enseñen cosas diferentes de como yo las aprendí. Pero créeme que todos los días hago un esfuerzo por aprender un poquito más, para ser aún una mejor versión de la mamá de Rocky. Entonces, nos está costando, es difícil, pero vamos a poder con esto. El cambio de escuela es terrible, ¿cierto? Ven, ¿te gustaría que vayamos por un helado juntos? No sé si come helado, no sé qué le gustaría a Pati, no sé que me escribas si puedes, porque como no puedo escuchar ahorita a nadie, qué lamentable, justo se hace la comisión. Entonces, que por favor, no sé, le encanta el helado. Vamos por un helado juntos. En estos días, ¿qué te parece si me propones para el fin de semana? Hagámonos una lista de actividades juntos. ¿Qué te parece? Tú me vas a decir, pero si lo estoy premiando, no, no lo estás premiando, le está pasando mal. Eso ya lo sabemos todo. Pero quizás lo que necesite es alguien que lo haga, le recuerde que aunque le esté pasando mal, se sienta mal. Y por ahí partimos. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros también a recomenzar con él. Roque, ¿te parece si hacemos una lista? Entonces, mira, vamos a hacer un tiempo con papi. ¿Qué te gustaría hacer con papi, Roque? ¿Te gusta el fútbol, por ejemplo? Entonces, papi va a jugar esta media hora todos los días el fútbol. ¿Qué cuento te gusta? No sé, ¿qué juguete te gusta? Propongo un juego. Entonces, como poner pequeños tiempos o hacerte un calendario y tratar de ser constante, papi, en el pasar tiempo con Roque. ¿Sí? Y decir si quieres vas al parque y si no, no vayas. Porque a veces el cambio de escuela a un niño puede que no le cueste nada y a otro niño sí, ¿ok? Porque depende de muchas cosas. Entonces, para él puede ser difícil si están cambiando de barrio, si están cambiando de escuela. Entonces, el proponernos durante toda la semana y en el tiempo tratar de reforzar el hecho de me gusta estar contigo, ¿sabes? Me gusta, gracias por ayudarme. Hablar más de las cosas positivas que hace, porque ya tiene claro que hace muchas negativas. Entonces, que ese diálogo de cosas negativas sea chiquito y el diálogo de cosas grandes, de cosas positivas, sea grandote, ¿sí? Así se equiparan. Cuando yo me siento capaz, súper capaz, puedo con este poquito coraje. Cuando yo siento que esto, que me equivoco, es muy grande, mi capacidad disminuye, ¿sí? Entonces, si yo tengo muchos problemas, me siento cada vez más chiquita. Si todo lo malo supuestamente en mí está así, yo me siento cada vez menos poder. Pero si lo que tengo que mejorar cada vez es como más chiquito, yo cada vez me siento más grande, me siento más capaz. No sé si eso te hace sentido y si te sirvió de algo. ¿Me puedes escribir por fin?
Le encanta el helado. ¿Ok? Chicas, gracias, Pati, es un honor poderte servir. Chicas, lamentablemente mi celu se descargó y no puedo activarles ¿cómo se llama? El audio. Les pido una disculpa, pero me encantó este espacio, me encantó compartir con ustedes. Me encanta que puedan conocerse un poquito más y vayamos ahí aprendiendo juntas desde el amor. Actívense en sus cámaras, por fin. Y no sé si es que Eri o alguien nos puede tomar una foto, por favor. O Dianita, no sé quién me ayuda con la foto. Dianita, ok, listo. Entonces, me pones, porfa, sí, o un corazoncito si es que para sonreír, ¿ya? Listo. Un gusto, Pati, un gusto coincidir contigo. Yo creo mucho en la diosidencia, creo que Dios siempre está permitiéndonos ayudar a las personas y ayudarnos a nosotros. Así que un abracito de corazón. Nos vemos con los dos próximos lenguajes la próxima semana. Perdónenme si corro, pero creo que es súper bonito poder compartir con ustedes y cerramos la próxima semana o la siguiente, depende cómo vayamos. Un abrazo. Bye, gracias.